Amigos, vamos a comenzar entonces con arpegios tríada menores sobre un blues menor. Lo primero que debemos saber antes de tocar sobre cualquier secuencia, sin importar el estilo, es cómo se conforma, cómo está estructurada la secuencia, qué acordes tiene. No podemos pensar en improvisar sobre una secuencia armónica, sobre un tema, sobre lo que sea, si no conocemos bien cuál es la secuencia y qué acordes lo contiene. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros seguir el cambio, seguir el tema e incluso improvisar sin tener una base armónica o sin tener la secuencia, sin que esté sonando, incluso sin músicos. Si nosotros tenemos manejo y dominio de la secuencia, independientemente de que esté sonando o no, independientemente de que haya músicos o no, nosotros al improvisar vamos a estar improvisando sobre la secuencia. Toquemos o no toquemos pegado a cada acorde. Si nosotros manejamos el ciclo de la secuencia bien y lo tenemos internalizado o interiorizado, vamos a estar realmente tocando e improvisando sobre la secuencia armónica y vamos siempre a terminar en el 1 del primer compás. Cosa que es importante, por ejemplo, en muchos estilos, o por ejemplo en el jazz, cuando estamos tocando y le queremos dar paso a otro músico, terminar el solo en el final de la secuencia o al principio para, en lo que se dice, entregar el solo. No solo en esos casos, sino en todo tipo de casos cuando hacemos un solo o queremos estructurar algo o armar o escribir un solo. Bueno, debemos saber cómo es la secuencia, cómo es la vuelta, si hay repeticiones, si no, si hay saltos en la secuencia, etc. El blues menor está compuesto por 12 compases, el blues tradicional, porque hay otras estructuras con otra cantidad de compases también, y contiene los siguientes acordes. Vamos a seguir en la para tener cierta continuidad con lo que veníamos con los arpegios. Si bien ahora van a aparecer otros acordes y por supuesto otros arpegios. Entonces el primer acorde que aparece en la secuencia de 12 compases es la menor. Aquellos que sepan un poco más también pueden tocar la menor 7, que tiene un poquito más de color. La menor 7. Ya el acorde ahí tiene 4 notas para aquellos que manejen un poquito más de armonía. Re menor 7 o re menor. Re menor o re menor 7. ¿Tá? La secuencia esta la van a encontrar también en los archivos PDF. Ya sea para un blues menor, también para un blues mayor, la secuencia tradicional de 12 compases. Bien, igual yo a medida que toco los acordes les voy a ir diciendo. Entonces el la menor, que dije al comienzo, hay dos opciones en el blues menor tradicional. Puede ocupar 4 compases, o sea, la menor, la menor, la menor, la menor, y luego pasa a re menor, que van a ser 2 compases. O en su defecto, otra variación en la secuencia que es básica, que es la menor en el primer compás, re menor en el segundo compás, la menor en el tercero y cuarto. Quiere decir que en el segundo compás se mete un re menor en vez de la menor y después sigue igual, la menor, la menor. Así que tenemos dos comienzos distintos de blues con una pequeña variación, blues y rock and roll, porque esto se usa muchísimo en todos los estilos, que sería la menor, la menor, la menor, la menor, o sea, los 4 primeros compases, o la menor, re menor, la menor, la menor. Siempre son 4 compases. Vamos a seguir con el resto de la secuencia. Entonces tenemos la menor, la menor, la menor, la menor, re menor, re menor, la menor 2 veces más, mi menor, re menor, la menor y tenemos varias formas de tensionar en el último compás que en general se tensiona, pero no siempre. Entonces yo les voy a dar alguna que otra opción de las básicas. En el último compás, o sea, 12avo compás, se puede tocar mi 7, o sea, se hace un acorde mayor, puede ser mi también, mi mayor, puede ser mi 7 en el último compás, o muchas veces lo que se estila es no tensionar. Hay montones de canciones de blues con una estructura donde en el último compás no tensionan y se quedan en el primer grado, que es en la menor. Entonces nosotros veníamos en mi menor, re menor, la menor, y para el 12avo compás me puedo ir o a tensionar al mi 7, que es el quinto grado, mayor séptima, con séptima menor, el quinto grado mayor con séptima menor, o me puedo quedar en el la menor, 2 compases y vuelve, o sea, comienza la estructura con el mismo acorde. Eso también se usa mucho en el jazz, en estructuras de estándares de jazz, donde el final de la estructura es igual que al principio. Bueno, muy bien, entonces
tenemos esto para el 12avo compás o opcional el mismo La menor y comienza de nuevo la estructura en La menor. Bueno, vamos a ver entonces cómo queda una última vez. La menor, La menor, La menor, Re menor, Re menor, La menor, La menor, Mi menor, Re menor, La menor y o Mi 7 o La menor. Lo que quieran hacer, si tensionar o no. Y la otra estructura, como les dije al comienzo, es La menor, Re menor, La menor, La menor, Re menor, Re menor, nuevamente La menor, Mi menor, Re menor, La menor y en el 12avo compás, en el último, o tensiono con un Mi 7 o toco La menor de nuevo. Esas son las dos estructuras más básicas, más tradicionales. Hay un montón de variaciones sobre esa estructura, hay variaciones en los compases, variaciones en los acordes, sustituciones en los acordes, hay todo tipo de... Bueno, se puede tocar también en diferentes tonos, por supuesto, en cualquier otro tono. Ya como les comenté anteriormente, hay variaciones en la estructura, variaciones en los tonos, sustituciones de acordes, las variaciones en la estructura que no necesariamente son de 12, sino que pueden ser de otra cantidad, pueden ser de 8 también. Después en el blues canción hay muchas variaciones de acuerdo a la letra, muchas veces se arman la música en función de la letra y tiene una estructura de blues pero con diferentes variaciones. Bueno, eso es cuestión de explorar un poco. Yo no me voy a detener en eso porque es más bien la parte de armonía, a lo cual no apunta los videos estos, sino estamos viendo introducción a la improvisación. Así que bueno, nos vamos a detener aquí en cuanto al tema armónico. Tenemos estas dos estructuras y lo que vamos a hacer es lo que habíamos hablado hoy previamente, que es aplicar los arpegios tríada, en este caso menores, sobre esa estructura y ver qué sucede. Para eso vamos a tocar nuevamente sobre acordes estáticos, pero en este caso ya no va a ser solo la menor, sino que vamos a tener un re menor, un mi menor y un mi 7. En el caso que tensionemos y en el caso que no, tenemos el la menor de nuevo, nuevamente. Entonces vamos a ver qué sucede si tocamos solo el la menor arriba de toda la secuencia, si es posible, si funciona, si suena, si no suena, si debemos de cambiar de arpegio junto con el cambio armónico, si cuando pasamos a un re menor en la parte armónica debemos de pasar con el arpegio también a re menor o nos podemos mantener en la menor, lo mismo para mi menor, lo mismo para mi 7. Vamos a ver todas esas opciones, siempre manteniéndonos dentro de los arpegios, tratando de no pasar todavía al tema escalas, sino aprovechar en cierta forma lo más que se pueda los recursos de los arpegios. Los espero en el próximo segmento, donde vamos a empezar a analizar esto sobre una base armónica. Bueno amigos, antes de comenzar con los arpegios tríada sobre un blues, quería hacer algunas puntualizaciones con respecto a la métrica, dado que en todos los estilos el tema métrico es fundamental para el momento de tocar, improvisar, subdividir las figuras, hacer ritmo, lo que sea. En el caso del blues tenemos que la métrica es de 12 octavos, así que tenemos grupos de 3 corcheas, son 4 grupos de 3 corcheas por compás. Vamos a verlo un poquito, sería así. Es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1.
Entonces, cuando utilicemos los arpegios van a tener que estar obviamente dentro de esa métrica de 12 octavos, por lo tanto van a estar agrupados de esa manera. Por ejemplo, si agarro un arpegio cualquiera voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3. Grupos de 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No importa el formato del arpegio, la forma que quieran, se puede tocar de cualquier manera. En cualquier posición y cualquier tipo de arpegio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien. Esto es fundamental, manejar la métrica de cualquiera sea el estilo, saber qué métrica maneja y manejarla lo mejor posible y saber cómo subdividen las notas dentro de esa métrica. Como vimos entonces, eso fue una secuencia de un blues menor con arpegios tríada menores de 12 compases. En ese caso, que es un pequeño ejercicio que les dejo, sobre todo para el tema métrico y para que vean que los arpegios tríada funcionan sobre una secuencia armónica. En ese caso, yo lo que hice fue ir tocando cada uno de los arpegios de su correspondiente acorde, ni más ni menos que eso. La secuencia de ese blues menor que utilicé es un blues menor en si, o sea que tiene la estructura que vimos anteriormente, simplemente que en otro tono. Yo se los expliqué en la menor y esto está en si menor, que sería un tono más arriba, pero la secuencia es la misma. Y elegí algunos formatos de arpegios. Hay muchos, están los que ya vimos y hay un montón. Yo agarré un poco unas combinatorias de arpegios que me gustaron a mí para hacer el ejercicio. Y lo que hice fue tocar cada arpegio en grupos de 12 notas, como dijimos anteriormente, agrupados de a 3, en grupos de 3. En general, conviene, siempre recomiendo cuando son grupos de 3 notas como ejercicio, afirmar la primera de cada 3, que eso sirve mucho para la métrica, para la coordinación, para la cabeza también. Pensar en 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Y lo mismo con el arpegio, afirmar un poquito más la primera nota siempre ayuda a la división del grupo. Afirmarnos en la primera nota un poco más. Entonces, como les dije, hice un arpegio de si menor sobre si menor, un arpegio de mi menor sobre mi menor, que sería el acorde siguiente en una estructura de un blues menor en si menor, un arpegio de fa sostenido menor sobre fa sostenido menor, y por último, porque elegí de las opciones la secuencia armónica que tensiona en el último compás, tiene fa sostenido mayor o fa sostenido mayor séptima, en este caso yo toqué tríada, así que hice fa sostenido mayor tríada. Todo en métrica de 12 octavos sobre la secuencia. Les voy a mostrar los arpegios que yo usé por si a alguien le interesa sacar la secuencia como la vieron en el video, sacar el mismo arpegio o tocar encima como práctica. Así que vamos a ver cada uno de los arpegios, que son esos que les mencioné recién. Y vamos a ver un poquito también la parte técnica, por también si les interesa trabajar un poco la parte técnica. Quería hacer también una puntualización en por qué tomé como arranque en la improvisación tanto el blues como los arpegios y no otros estilos u otras cosas o las pentatónicas o rock and roll o lo que fuera. Para ambos casos
En cuanto a la parte armónica, el blues menor sobre todo pensé que era bastante adecuado porque tiene la progresión armónica bastante sencilla, no hay acordes alterados y no aparecen acordes mayores en el medio, salvo en el caso que usemos en el último compás. Entonces nos podemos manejar dentro de un rango de arpegios similares en cuanto a la estructura, tanto armónica como melódica. Entonces el objetivo en ese caso es comenzar con la improvisación con los arpegios desde ese punto de vista, de un punto de vista armónicamente sencillo y técnicamente que tenga una continuidad melódica que sea relativamente, digamos, sencilla y que no aparezcan cosas complicadas en el medio como pueden ser alteraciones o acordes de séptima o arpegio con séptima, etc. Si bien uno puede decir, pero ese no es el sonido del blues que yo conozco. Justamente por eso viene la aclaración, porque no estoy buscando un sonido de blues y rock and roll ahora en este momento, sino estoy haciendo un acercamiento a la improvisación en general. La excusa del blues menor es para tener un punto de arranque, pero esto después aplica obviamente a cualquier otra cosa. Simplemente que en vez de ser los arpegios, menores, van a ser mayores o menores y mayores o con séptima u otras cosas que veremos en otros videos más adelante. Entonces, por lo tanto, esto es una forma de hacer un acercamiento a la improvisación y como excusa tomamos el blues, pero no estamos buscando ni clichés de blues, ni piques de blues, ni rock and roll, ni cosas de esas, sino estamos usando elementos de improvisación arriba de una estructura, más allá de que en este caso sea un blues. Obviamente el blues usa otros recursos y otras cosas que yo no estoy utilizando porque no es el objetivo, por lo menos ahora. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver los arpegios. En el caso de si menor, tenemos esta posición que la vimos anteriormente cuando les mostré los arpegios en los menores. Tenemos esto que es si menor. Esa es una posición. Yo uso una posición que me gusta mucho añadida o un poco más extendida, el dibujo, y después paso para acá. En realidad las notas son las mismas, pero el dibujo es un poquito diferente. Pero sigue siendo lo mismo. Eso es cuestión de cada uno lo que le quede más cómodo, porque hay estos dibujos, hay un montón de dibujos. Después para el mi menor también utilizo dos posiciones. La posición que ya vimos también, tradicional, que vimos anteriormente, y la repito por las dudas. Y también uso como un añadido, como una fusión de diferentes arpegios, pero es mi menor también. También es cuestión de cómo a uno le guste tocar los arpegios, porque hay muchas formas. En el caso de si menor, tenemos si, re y fa sostenido, y como dijimos anteriormente, los arpegios tienen tres notas, así que esas tres notas van a estar a lo largo de todo el arpegio y no va a haber ninguna otra nota. Si, re, fa sostenido, si, re, fa sostenido, etc. En el caso de mi menor tenemos mi, sol, si, la tríada, ¿sí? Y se va a repetir mi, sol, si, etc. O sea que siempre tenemos las mismas tres notas en el dibujo que querramos hacer. Para fa sostenido uso una de las posiciones que ya vimos. Fa sostenido menor, perdón. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 4 grupos de 3. También va a tener tres notas. Y ese mismo lo convierto en mayor para el último que tensiona. Lo paso a fa sostenido mayor. Y con eso hago toda la secuencia y lo resuelvo en la tónica, en si menor, que es el acorde en el que termina. Cuando resuelvo, y termino en la nota si. Entonces eso es la secuencia que utilizo para tocar
sobre el blues menor en los 12 compases. Bueno amigos, continuamos entonces con improvisación utilizando los arpegios tríada. En el segmento anterior, cada uno de los arpegios que utilicé se correspondía con el acorde de la armonía. En este caso lo que vamos a hacer es dejar que la armonía continúe, o sea que se produzcan los cambios armónicos y nosotros continuar utilizando el mismo arpegio. Para ello lo que vamos a hacer es tomar un blues menor de nuevo, en este caso en la menor. No siempre es posible seguir tocando un mismo arpegio, es muy relativo a la armonía, al cambio armónico o a lo que estemos tocando. Por supuesto que hay muchos temas que no permiten eso. El blues menor sí lo permite, después vamos a ver bien por qué. Entonces vamos a aprovechar eso para seguir tocando un mismo arpegio, en este caso la menor, sobre los cambios que se producen armónicamente en un blues menor. En este caso va a aparecer un re menor y yo voy a continuar tocando la menor tríada, la menor arpegio, no voy a irme al re menor arpegio sobre el re menor. Luego va a haber un cambio también que va a ser el mi menor, es el quinto grado menor, el quinto grado con un acorde menor, ¿no? O sea, es una quinta justa, pero el acorde es menor, que va a ser mi menor, y yo voy a continuar también tocando la menor sobre el mi menor. Y también vamos a tener, en el caso que tensionemos en el último compás de la estructura de 12 compases de un blues menor, un mi 7, o sea, algunos le dicen dominante a las séptimas, mi 7 o mi dominante, como lo quieran ver. Y también vamos a utilizar el la menor sobre el acorde dominante en el último compás. Bien, para ello lo primero importante a tener en cuenta y que muchas veces incluso se toma por obvio o se llega a obviar de una forma en la que no se utiliza, incluso a músicos experimentados les sucede también esto que voy a mostrar ahora, o no le prestan la suficiente atención como a mi criterio debería de tenerlo, es a las notas donde uno se apoya o se afirma. Sobre todo cuando nosotros seguimos tocando en una escala o en un arpegio determinado sobre un cambio armónico que no es el mismo que la escala o el arpegio que estoy utilizando, como va a ser en este caso. El cambio se va a dar cuando nosotros pasemos a re menor. La armonía va a cambiar a re menor en un blues menor que va a empezar en la menor, etcétera, etcétera, y va a pasar a re menor. Bien, el arpegio yo voy a estar tocando la menor. Para cualquier caso, ya sea la menor o re menor. ¿Qué pasa? Lo fundamental en esto es primero prestar atención a las notas en las que yo me afirmo. Si yo tengo un cambio a re menor, lo que voy a hacer, aunque yo esté tocando el arpegio de la menor, va a ser igual a afirmarme en un re. Ustedes pueden decir, sí, pero el re no está dentro del arpegio. No importa, se lo agregamos, lo usamos para resolver, para apoyarnos, para afirmarnos, como quieran decirle. Eso hace que muestre o denote en la armonía que estamos sin nosotros haber cambiado de arpegio junto con el acorde. Obviamente, si yo cambio a re menor, se va a escuchar el cambio mucho más claro porque evidentemente el arpegio, denota mucho más claro el sonido del acorde. Ahora, si yo no estoy y sigo en otro arpegio, que perfectamente lo puedo hacer en este caso, como les dije anteriormente, no en todos los casos se puede hacer, pero en este sí, me voy a ir a un re, y ese cambio hacia re va a hacer que yo afirme el acorde, o el cambio de acorde, solamente utilizando esa nota. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy en la menor. Luego lo vamos a hacer sobre una base armónica para que quede más claro. Y me afirmo en los la del arpegio de la menor. Yo en este caso tengo 3 la. Y cuando estoy tocando sobre el la me voy a afirmar ahí. Bien, cuando se produce el cambio al re,
Voy a seguir tocando el mismo arpegio, pero me voy a ir para el re. Eso hace que se entienda mejor cuando hay un cambio armónico. Siempre estoy tocando la menor tríada, ¿eh? En todos los casos. Bueno, como les dije anteriormente, en la secuencia, en la estructura del blues menor, en la menor tenemos un mi menor. Y en ese caso el mi sí está dentro del arpegio. Acá tengo un mi y acá tengo un mi. En el mismo caso, si yo me firmo ahí, voy a tener que se muestra el cambio armónico. Vamos a suponer que después pasamos en la parte del blues donde pasa del quinto grado al cuarto, que es mi menor, al re menor. Con ese simple cambio del mi al re, recuerden por favor que no estoy usando la pentatónica, estoy usando siempre el arpegio de la menor. Por ejemplo, la menor, arpegio, y me afirmo en mi. Me voy al re. Me voy al la. Y si voy al quinto, que es un mi dominante, mi séptima, me afirmo nuevamente en el mi. Y enseguida crea esa tensión. La menor entonces, me afirmo en la posición que yo quiera, no hay problema. Siempre utilizando la tríada. Vamos a no hacer la armonía ahora y voy a tocar un poquito libre, sin llevar los tiempos, pero voy a afirmar en las notas. Estoy en la. Vamos a suponer que se produce el cambio al re. No hice otra cosa que irme a un re siguiendo, tocando el mismo arpegio de la menor. Eso solo ya muestra esto. Re. Y estoy en la tríada. Me afirmo y ya muestra el cambio en el re. Lo mismo para el mi entonces. Me afirmo en mi. Obviamente es importante tomar un arpegio determinado, cualquiera, el que quieran. Por ejemplo, voy a agarrar este. Y buscar dónde se encuentran las tónicas de cada uno de los arpegios. Si yo estoy en mi, necesito un mi. Mi, 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 mi. Entonces tengo que tener bien en claro dónde se encuentran los arpegios del tono sobre el cual estoy tocando. Recuerden que yo sigo tocando en la menor tríada. Me voy al re. Me voy al la. Me voy al mi de nuevo. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a hacer eso sobre una secuencia armónica, de un blues menor, pero ahora con música para que se vean claro, para que se vea claro lo que sucede y los cambios. Recuerden que en todos los casos, porque ahora cuando lo haga en el segmento siguiente no voy a hablar, recuerden que en todos los casos siempre voy a estar tocando la menor tríada en cualquiera de las posiciones, en cualquiera de los dibujos, pero afirmando en la nota del arpegio que va pasando en la armonía.
Entonces eso fue una breve improvisación utilizando un único arpegio tríada, en este caso la menor tríada, sobre una secuencia de blues menor de 12 compases y afirmando la nota tónica de cada uno de los acordes de la secuencia. Lo que vamos a hacer ahora es analizar qué sucede cuando tocamos un arpegio tríada sobre un acorde que no es el mismo que el del arpegio. Para ello lo que recomiendo es el estudio de la parte de intervalos, que entra dentro de la parte de armonía, sobre todo para quienes no tengan mucha experiencia en música, para poder entender un poco la relación entre las notas, los nombres de los intervalos, las relaciones de las escalas con los acordes, etc. De todas formas, yo lo voy a hacer de la forma más práctica posible y lo que voy a hacer para ello es agregar al acorde cada una de las notas del arpegio y ver si funciona o si no funciona. Vamos a comenzar entonces con la menor. El la menor, como vimos en segmentos anteriores, va a ser totalmente redundante ya que contiene las mismas notas que el arpegio tríada. Entonces no tenemos ninguna sonoridad agregada, sino que es repetir básicamente el acorde, pero en forma de arpegio. Vamos a pasar entonces al re menor. Re menor o re menor séptima, se estila, para este estilo no hay ningún problema, re menor o re menor séptima. Tomamos entonces la primera nota del arpegio tríada, que es la. Si nos fijamos en la formación del re menor, el la ya está contenido dentro de la formación de re menor, dado que re menor tiene re, fa y la como quinto grado. Quiere decir que cuando estoy tocando el re menor 7 o re menor, el la ya está implícito en el acorde. Así que no hay ningún problema. Paso a la siguiente nota del arpegio tríada de la menor, que es un do. Ese do lo tengo acá y lo tengo acá. Y es la séptima menor del acorde, re menor 7. Se lleva perfectamente con el acorde, no hay ningún problema. Lo puedo agregar acá arriba también. Se usa mucho como a veces con el bajo. Se le pone bajo en el do, por ejemplo, bajo la séptima. En pasajes, para usar en pasajes, no hay ningún problema. Voy a seguir entonces ahora con el mi, que es la siguiente nota del arpegio tríada. Vamos a ver qué pasa cuando le superpongo el mi entonces al re menor. El mi va a ser la novena en relación al re menor. Si yo hago re menor novena séptima, ¿qué es esto? Es un intervalo, una nota que se lleva muy bien con el acorde. La novena está acá, lo estoy agregando acá abajo, que es un mi. No hay ningún problema, se lleva lo más bien con el acorde. También puedo hacer, por ejemplo, esto y hacer la primera line. También puedo hacer esto. Hay muchas formas, muchas maneras de tocar los intervalos o de agregar intervalos a los acordes. El efecto va a ser básicamente siempre el mismo. Entonces tengo la, do, mi y luego en el arpegio tengo la de nuevo porque son tres notas y se vuelve a repetir. Así que ahí se terminan las notas que puedo incorporar al re. Vamos entonces al mi. La primera nota del arpegio tríada nuevamente es la y le voy a agregar el la al mi menor. Mi menor o mi menor 7. Repito, no hay ningún problema. Acá tengo un la. Es la cuarta o la oncena. Se llamaría mi menor 11 es la séptima. Suena perfecto, no hay ningún problema. Voy a agregar alguna nota que esté fuera para que se pueda comparar el intervalo. Por ejemplo, voy a poner una cuarta aumentada, que queda más disonante, queda más tensión. Voy a volver al la entonces. No hay ningún problema. Luego tenemos el do, nuevamente en el arpegio tríada. Y le voy a incorporar entonces al mi menor un do. Se lo agregué acá abajo. No hay ningún problema, funciona lo más bien. Y por último el mi. El mi, en el mi, como sucedió con el re menor,
está implícito dentro del acorde. En este caso no es la quinta, no es el quinto grado como sucedía en re menor, sino que es la tónica del acorde. O sea que ya lo estamos tocando cuando tocamos el acorde desde su tónica. Y ahí se terminan las notas del arpegio tríada, porque otra vez volvemos al la menor, ya que contiene solamente 3 notas. La otra opción que tenemos es cuando nosotros decidimos tensionar en el último compás de la estructura de blues, en el 12º compás, que tocamos mi séptima, o sea un mi mayor con séptima menor, y hacemos esto, pasamos de tener el acorde de mi menor a tener un acorde mayor, mi mayor con la séptima. O sea que lo que cambia en el acorde es básicamente su tercera. Pasa de tener sol a sol sostenido y se convierte en mi 7, mi mayor con séptima. Vamos a ver qué pasa en ese caso también. Tenemos la nuevamente del arpegio tríada. Vuelvo al mi 7 y le agrego la. No hay problema. Se lleva bien. Voy a pasar ahora al do. Y le voy a agregar al mi 7 un do. Se lo puedo agregar por ejemplo acá abajo. Bien, ahí vemos que el intervalo ese crea más tensión, el acorde queda más tensionado. Entonces, ¿qué sucede? Los acordes dominantes, los acordes con séptima en general, esto es muy relativo a la armonía y a lo que estemos tocando, pero en términos generales permiten o toleran que hayan intervalos que lo alteren, que alteren el acorde. En este caso, el intervalo este es una quinta aumentada, es un intervalo que le crea más tensión al acorde y altera el acorde. Generalmente los intervalos alterados se consideran quinta aumentada, quinta menor, novena aumentada, novena bemol. En este caso es una quinta aumentada y crea tensión, pero los acordes dominantes en general toleran bastante bien la tensión. Igual siempre es relativo a la armonía que estemos utilizando o que estemos tocando o qué melodía allá arriba, etc. Y por último entonces tenemos el mi, que vuelve a ser redundante, porque en el mismo caso que el mi menor, el mi 7 su tónica es mi. O sea que teníamos el la, tenemos el do, que lo hace un poco más, le da un poco más de tensión, pero si nos fijamos, resuelve con tensión y todo, resuelve bárbaro en el la, o sea, tensiona, puedo utilizar cualquiera de esos intervalos para resolver en la y descansa perfectamente, se acomoda perfectamente. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado con el segundo video, los espero en el tercero.